Bueno, pues en líneas generales, la verdad que súper bien, ya te digo, pues ya no solo por la temporada que hemos hecho con el filial, sino pues también la suerte que hemos tenido con el primer equipo, que el equipo súper competitivo como se está viendo, ¿no? Y bueno, pues como te he dicho, pues con el filial sí que es verdad pues, que al principio nos costó un poco, ¿no? Pero la verdad que yo personalmente súper contento. Por debutar también en la categoría, porque era mi primer año en tercera red, ¿no? Y pues también por el rol que tiene con el primer equipo, ¿no? Al final, verte, ¿no? en un equipo de segunda red con jugadores pues, con bastante nombre como Antonio Sánchez, ¿no? Como Salcedo, con tanta experiencia, pues al final te enriquece, ¿no? Como jugador y como persona. Entonces, pues la verdad que en líneas generales súper contento con mi primera temporada aquí en Águila. Yo la verdad que lo digo perfectamente, porque a mí, siéndote honesto, me encanta venir a entrenar con el primer equipo, verte ya, como te he dicho, con el nivel que hay, al final como jugador, mejoras muchísimo, yo lo noto desde que empecé a como he llegado a final de temporada, he mejorado muchísimo, al final entrenar con la calidad de porteros que tienes y la calidad de jugadores, pero ya especificando un poco más en portería con Salcedo, con Fede, con Nico, el trabajo que están haciendo durante todo el año es increíble, entonces la verdad que perfectamente. Luego, pues también es verdad que a nivel personal, como personas son muy buena gente todos, entonces pues gusta venir a entrenar, ¿no? Sentirte un poco más en esa dinámica de equipo profesional, porque quieras que no, al final, pues cuando estás con el filial, pues entras por las tardes, ¿no? Tienes un poco más de esos medios, un poco más de la categoría, ¿no? De tercera red, y cuando vienes a entrenar, bueno, a entrenar o convocar con el primer equipo, pues sí que es verdad pues que eso te da ese gustito, ¿no? De sentirte futbolista que a toda persona le gusta. Sí, al final se nota, quieras que no se nota una categoría, sobre todo cuando vienes de un filial pues que viene haciendo las cosas bien, ¿no? En la primera vuelta, como te he dicho, un poco bueno, pues peor, ¿no? Nos costó, también somos un equipo muy joven, sub-23, pero cuando te ves pues, cambiar esos entrenamientos de un filial, ¿no? A un equipo puntero de segunda red, como el primer equipo de este año, que al final yo pienso que un equipo como este podría estar compitiendo perfectamente en primera división ref, pues quieras que no se nota. Entonces, pues vienes con esa mentalidad de, oye, yo vengo aquí a aportar, ¿no? A sumar, a intentar ayudar a los compañeros a que consigan sus objetivos y por eso pues te pones ese puntito más de exigencia, ¿no? Quieras que no, que cuando vas a entrenar pues con tu equipo, ¿no? Cuando vas a entrenar con tu equipo pues sí que vas con esa mentalidad de, oye, mi día a día, ¿no? Va un poco más suelto, tal, pero sí que aquí, pues, por lo menos yo, no sé, Juan de Josito, también jugadores que están en dinámica de primer equipo, cómo lo verán, pero yo personalmente me pongo ese puntito de exigencia, ¿no? Oye, cuando voy a empezar a entrenar, pues, mentalízate, tal, si los compañeros necesitan esto, pues lo intentamos ayudar pues, para que lleguen en condiciones óptimas, ¿no? Al partido. Entonces sí, pues se nota, pero siempre mentalizado de que yo me lo creo, yo considero que lo hago bien cuando voy con ellos, entonces, pues ya te digo, así. Pues la verdad que una mezcla de sensaciones, ¿no? En principio sí que a lo mejor puedes sentir un poco de nervios, ¿no? Por decir, bueno, tengo que ir convocado en el primer equipo, tal, además recuerdo que era contra la Minera, era un partido importante, si no recuerdo mal era primero contra segundo o primero contra tercero, pues ya te digo, ilusión, ¿no? Nervios un poco, también no considero que los nervios sean malos, te mantiene ese puntito de pues, estar atento, ¿no? Por si en cualquier momento tienes que entrar. Al final nunca sabes cómo le pasó a Nico, ¿no? Te pueden echar, te pueden expulsar, mismamente a mí me pasó el año pasado. Entonces, pues ya te digo, nervios un poquito, pero sobre todo ilusión. Ilusión, pues ya después de todo el año, ¿no? También ha sido año duro, de mucho trabajo, verte pues recompensado un poco pues, con una convocatoria con el primer equipo, que luego fueron 3, pues la verdad que súper contento y súper ilusionado, porque ya te he dicho, el ambiente que se crea aquí a nivel de afición, de atmósfera futbolística es excepcional y la verdad que yo me lo paso genial cuando me he convocado con ellos. Bueno, pues cosas distintas, porque al final, como tú bien dices, Salcedo es un portero con mucha experiencia, un portero que ha llegado a debutar en segunda división, ¿no? Que ha jugado en segunda B muchísimos años, en la extinta segunda B. Entonces, pues de él sobre todo me llevo eso, pues mucha experiencia, él sobre todo en los entrenamientos es el que me transmite, ¿no? Bueno, esas pautas de, oye, pues haz esto así, haz tal, ¿no? Cuando me ve algo que a lo mejor discrepa un poco de cómo se debe hacer, sí que me da un toque de atención, oye, mira, pues me corrige, ¿no? Esos pequeños aspectos. Y de Nico, pues yo lo que le veo es un portero con muchas ganas, mucho hambre, al final es un año más grande que yo, pero yo le veo mucho futuro. Y yo de él aprendo muchas cosas, pues en el ámbito de, sobre todo de portería, un portero también que no somos iguales, porque sí que es verdad que él es un portero muy físico, ¿no? Muy alto, muy tal, pero bajo palo es un portero rapidísimo, como yo,
y sí que al final pues intento adquirir esas cosas, ¿no?, que él tiene para pues, yo plasmarlas en el juego que tengo yo. Totalmente, totalmente. Yo desde hace mucho tiempo yo me defino, pues como tú bien has dicho, un portero que sobre todo bajo palos reacciona muy bien, muy rápido, que intuye muy bien también, porque ya no es todo pues la potencia que tenga, no la velocidad, también es la intuición que tenga, pues para juego aéreo, para saber dónde mover el balón en la salida de balón. Y ya te digo, pues eso, un portero muy parador, sobre todo. Yo considero que los porteros deben ser paradores porque al final es su función principal, ¿no?, la de parar los balones y que no te hagan gol. Entonces, pues eso, muchos reflejos, parador, y sí que es verdad que también me gusta el juego con los pies. De siempre sí que a todos los jugadores les gusta algo, ¿no?, en la faceta futbolística, pues a mí personalmente me gusta mucho el juego con los pies. Saber distribuir bien el balón a un lado a otro, entonces pues yo me definiría así más o menos. Bueno, yo creo que desde hace ya unos años mi punto, por decirlo así, un poco más débil es el juego aéreo. Sí que me meto mucha caña ahí, me intento forzar mucho, ¿no? Siempre con Paco, el entrenador de porteros del filial, le digo mucho eso, que me gusta mucho entrenarlo, ¿no?, en entrenamiento, porque al final, quieras que no, soy un portero de 1,80 y poco, 1,82, 1,83, y hoy en día, pues con el físico que hay en el fútbol, pues, lo estamos viendo en el primer equipo con Boris, un delantero de 1,95, casi 2 metros, pues eso, el juego aéreo es importante, el fútbol está mutando a una faceta más física, entonces le aprieto mucho en eso, ¿no?, a Paco, el juego aéreo. Entonces yo diría que por ahí van los tiros, ¿no? Mi punto más débil, que tampoco lo considero malo, ¿vale?, pero sí, yo diría que el juego aéreo posiblemente. Yo la verdad que la he vivido bien, porque no es la primera vez que se me ha dado, ya en canteras que está anteriormente en el Almería, en Málaga, así que pues se facilita un poco eso, ¿no?, que ambos porteros pues jueguen sus minutos, ¿no?, que no haya un portero muy titular y otro que juegue poco. Entonces yo personalmente lo he vivido bien, no me ha costado, además yo siempre he tenido esa filosofía de, oye, juegue quien juegue, al final el objetivo primordial es la victoria, es el equipo en sí, entonces pues oye, pues a ayudar. Luego aparte también pues con Junior una relación increíble, lo considero un porterazo, un portero que sin duda alguna podría estar jugando en categoría superior, además creo que es su internacional sub-21 con Camerún, es un portero que sinceramente tiene cualidades muy buenas. Entonces ya te digo, la verdad que yo lo he vivido bien, sí que lógicamente pues a algunos, pues bueno, a todo el mundo le gusta jugar más, lo más que pueda, pero yo la verdad que súper bien, no tengo ningún problema, y la verdad que también pues Juan Andreu la gestiona muy bien, desde el primer momento en pretemporada nos tuvo a los dos vivos, y ya luego pues antes de empezar competición liguera sí que nos dijo, oye tal, estáis los dos a muy buen nivel, habéis hecho una pretemporada genial, o sea que manteneos en ese nivel, que no os voy a decir que vaya a jugar lo mismo, pero en función de las características de partido o del minutaje que lleve un portero o de las situaciones que se puedan dar en el primer equipo, pues oye, confío en los dos plenamente y la verdad que creo que hemos hecho muy buena temporada los dos. Bueno, al final, ¿qué tecla tocó? No te sé decir, sí que no diré una tecla, diría varias, porque sí que fue una suma de cosas, ¿no? Al final el equipo venía en un estado, sobre todo yo lo considero anímico, una falta anímica, ¿no? Ahí entre, digamos, octubre, diciembre, el equipo cayó ahí a un bache feo, la verdad, ya no solo por resultados, porque se estaban dando resultados porque no eran buenos, pero tampoco los considero malos, porque al final el equipo no llegó a estar a más de 4 puntos del descenso, si no recuerdo mal. Pero ya te digo, tecla que tocó, no sé, yo lo que sé es que desde cierto punto tuvimos ya varias reuniones tal, con los jugadores en el vestuario y ya sí que dijimos, oye, somos un equipo filial, estamos aquí para disfrutar, somos todos jóvenes, no hacemos, flaco favor no hacemos a nosotros mismos si estamos nerviosos, si salimos nerviosos a jugar un partido. Por allá por enero, creo que partido de Yeclano, que salimos, ganamos 0-2 allí en su casa. Yo creo que ese fue el punto de inflexión, porque sí que a partir de ahí ya nos empezamos a encontrar un poco más con nosotros mismos, ¿no? Yo desde el primer momento confiaba en estos jugadores, en mis compañeros, porque considero que el equipo tiene muchísima calidad. Desde pretemporada que yo empecé a entrenar con ellos y tal, yo he visto un equipo de mucha calidad. Pero ya te digo, todos los equipos pasan por etapas malas, yo mismo, todos los jugadores al final en 10 meses tienen que tener 1, 2, 3 partidos malos, pero lo importante al final es saber reponerse de eso. Entonces, ya te digo, la tecla, sobre todo el estado anímico de los jugadores. Sí que es verdad porque somos también a lo mejor un vestuario un poco complicado, ¿no? Somos chicos jóvenes, como te digo, y al final para Juan Andreu yo lo entiendo, ¿no? Yo me considero una persona racional y sé que muchas veces
pues en entrenamiento y tal, pues somos un equipo de gente joven que al final no es lo mismo que llevar un equipo veterano, ¿no? Que al final la gente es más fácil de sosegar, ¿no? Los chicos jóvenes pues es más complicado llevarlos. Entonces la verdad que lo considero también una persona importante en el equipo, lógicamente, el entrenador Juan Andreu, porque ha sabido llevar muy bien a los jugadores, sobre todo también porque venía de entrenar a lo mejor el año pasado, como te he dicho, a gente más veterana, y pasar de eso a un equipo joven es complicado. Entonces ya te digo, la verdad que súper contento con el final de temporada, con la temporada en general, pero con el final de temporada también, porque al final ser, no sé si has dicho antes, el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, es una locura, con equipos como Cieza, Imperial, que tienen un presupuesto altísimo, y jugadores, ¿qué te iba a decir? El Cieza eliminó al Córdoba, ¿no? En Copa del Rey, pues la verdad que muy bien. Entonces ya te digo, sobre todo eso, el hacer grupo nos ha salvado y nos ha llevado a hacer la segunda vuelta que hemos hecho. Pues si te tuviese que decir alguno, la verdad es que te mentiría, porque la verdad que confío en todos. Creo que todos tienen un nivel mínimo de tercera. Para jugar en una tercera división buena, considero que el equipo tiene mucha calidad, como te he dicho. Pero si te tengo que destacar alguno, sobre todo Juande, que ha llegado a debutar con el primer equipo, un jugador que yo considero ya desde mi punto personal de vista un jugadorazo, de los mejores laterales derechos, siendo de objetivo, con los que he jugado nunca. Juande, Fran Hernández también, el extremo, un jugadorazo, un desborde, un desequilibrio que tiene ahí en la banda. Y otro, pues a lo mejor te podría decir también Josito, a lo mejor en el medio del campo es un jugador tenaz, ¿no? Que sabe en todo momento dónde estar, ¿no? Lee muy bien los partidos. Sí que a lo mejor no es un jugador que tú digas que destaca por su velocidad o que destaca porque tiene un muy buen toque de balón, pero sí que... Exactamente, pero yo ese tipo de jugadores sí que a mí me gustan mucho, ¿no? Que te dan mucha jerarquía, además el ánimo que te da en todos los partidos sí que lo veo muy importante. Y luego, pues, un cuarto jugador, te podría decir cualquiera, pero a lo mejor Lajarín, el central, creo que ha hecho también un temporadón. Sí que es cierto que a lo mejor al principio pues, no tuvo tampoco esa continuidad, ¿no? que pudieron tener otros jugadores, porque también esa posición pues, estaba muy competida con Ocheche, con José Sánchez, pero Lajarín yo creo que es un jugador que además de la casa, es de Águila, no es sub-23, pero con el físico que tiene, yo creo que tiene futuro en el fútbol. Bueno, al final, a nivel anímico de especial, pues lógicamente pues que puede ser una semana histórica, no solo para nosotros, sino para una ciudad entera como Águila. Pero ya te digo, a nivel preparación tampoco difiere mucho de otra. Al final se mueven 3-4 matices pues a modificar por el equipo, pero al final todas las semanas son prácticamente parecidas. Seguimos la misma estructura, ¿no? De entrenamiento, sí que a lo mejor modificando, pues como te he dicho, un par de cosas, ¿no? Pues, por el equipo. Pero ya te digo, sobre todo ya no es tanto a nivel de preparación o de tal que cambiamos, sino sobre todo a nivel anímico. Sí que Adrián Hernández está insistiéndonos mucho pues, por el tema de emocional, ¿no? Que controlemos las emociones, que una semana también un poco pues, que se nos puede ir un poco en la cabeza, ¿no? Por todo lo que puede suponer. Pero ya te digo, sobre todo los tiros van por ahí, por el ámbito emocional. Sí, a ver, a mí no me sorprendió la verdad que el partido que hizo el Poblense, a mí la verdad que me gustó mucho. Un equipo que estuvo bastante bien desde el principio, y mira que nosotros no jugamos mal, la verdad que hicimos un buen partido, pero yo la verdad que ya me imaginaba el Poblense que iba a ser un equipo duro, porque al final no es un equipo que tú digas, oye, un equipo con un nombre como podría ser a lo mejor el Numancia o el Atlético Baleares, que a priori tú puedes decir que son equipos que van a estar 100% arriba, ¿no? Que están, entre comillas, obligados, ¿no? a ascender. Pero sí que esos equipos al final son un poco equipos trampa, ¿no? Que al final es una final de playoff, ¿no? Sabes que cualquier equipo que venga va a venir a hacer lo máximo. Si puede dar el 150, dará el 150. Si puede dar el 200, pues dará el 200, ¿no? Entonces, pues bueno, al final eso. Sabíamos que iba a ser un equipo complicado y que lo va a ser en la vuelta. Y bueno, pues al final no se pudo abrir el marcador aquí en la ida, pero confiamos plenamente para la vuelta. Sabemos que va a ser un partido complicado, además las condiciones van a ser también complicadas, ¿no? Un calor, allí hay mucha humedad en Mallorca, ¿no? Josito ya nos ha estado dando esas indicaciones, ¿no? De cómo va a estar un poco el clima. También, lógicamente, pues jugar fuera de casa y sabiendo que puedes jugar una prórroga, pues también hay que saber mover bien las cartas, ¿no? Que de eso ya se encargará el míster. Pero la verdad que con mucha ilusión y trabajo nos va a faltar, desde luego, en la semana. Bueno, sobre todo energía y saber gestionar las emociones. Una final de playoff, las emociones varían mucho desde el primer minuto hasta el final, entonces saber sobre todo gestionar eso, saber gestionar los momentos de partido, ¿no? Si en cualquier caso llegamos a
a una prórroga, pues también saber dosificarnos, ¿no? Gestionar eso. Pero ya te digo, sin entrar en detalles tácticos, pues ser lo que hemos sido durante todo el año. La verdad que el año ha sido increíble, yo considero que hemos sido, si no el mejor, de los mejores equipos de la categoría, no del grupo, sino de toda la segunda ref, entonces tampoco hacer nada del otro mundo, simplemente pues ser el Águilas que hemos sido durante todo el año desde agosto. Bueno, al final yo la etapa de la Almería la viví con mucha ilusión, porque yo sí que venía de Málaga, yo estuve 3 años en el Málaga, me fui con 12 años, cuando era infantil de primero, empecé en infantil de segundo, me fui muy jovencito, ¿no?, a vivir a Málaga cuando prácticamente era un niño. Con 12 años irte a vivir fuera de tu casa, sin tus padres, sin tus amigos, pues al final te hace madurar antes, ¿no?, te hace pues crecer emocionalmente de esa manera. Y luego sí que cuando ya llegó todo el COVID, ¿no?, y todo el tema de la pandemia, pues sí que al final estamos por volver a casa, a Almería. Y bueno, esa etapa la verdad que con mucha ilusión la afronté. Al final el equipo de tu ciudad, imagínate, poder jugar para el equipo de tu provincia era increíble. Entonces, bueno, fueron 3 años que estuve con Javi Soto, además. Un año fuimos subcampeones de Liga, otro año ganamos la Liga Nacional y al año siguiente, en mi último año de Juvenil División de Honor, incluso estuvimos todo el año compitiendo en la División de Honor con Sevilla y Betis. Fuimos, te diría a lo mejor que un 60% de la temporada líderes. Al final nos desinflamos un poco, también motivado porque jugamos Copa del Rey, llegamos a la final de la Copa del Rey que la perdimos con el Real Madrid. Entonces ya te digo, unas 3 temporadas ilusionantes, pero sobre todo la última, que fueron espectaculares. Ahí sí que han sido de los años que más he disfrutado del fútbol, junto con este año. Y bueno, pues sí que es verdad que al final, lógicamente, toda etapa tiene que llegar a su fin. Sí que ese último año en Almería, bueno, quitando que deportivamente fue a nivel colectivo muy bueno, pues a nivel individual sí que es verdad que no fue desastroso, no fue malo, pues al final jugué creo que 15, 16 partidos, pero sí que es verdad que no me veía con todo el protagonismo que quería, ¿no? Y bueno, pues al final, quieras que no, también pues con 19 años, ¿no?, las emociones te inundan, piensas que tú tienes que ser tal, ¿no? Y bueno, pues al final me salió una oferta, más que una oferta, una opción, ¿no?, de irme a Estados Unidos con una beca deportiva. Y sí que al principio, cuando me llegó la opción, pues la veía un poco reacia, ¿no?, porque al final irte a 10.000 kilómetros de tu casa es complicado, ¿no? Pero sí que al final, pues cuando fue acercándose más el verano y bueno, viendo también las opciones, sí que es verdad que también en ese momento no me motivaba, ese final de temporada también fue un poco complicado para mí a nivel anímico, me veía un poco desmotivado, ya te digo, a pesar de que el año fue increíble, pero sí que me veía un poco desmotivado y necesitaba un cambio, ¿no?, en mi vida. Y bueno, me salió la opción de irme a Estados Unidos y ya, pues bueno, sí que es verdad que en julio dije, oye, pues mira, tengo 20 años, posiblemente nunca vuelva a tener una opción como esta de irme a otro país, ¿no?, ya no solo a estudiar o a jugar al fútbol, sino a disfrutar una cultura diferente, ¿no?, y a nutrirme de lo que pueda conseguir allá en Estados Unidos. Y al final, pues bueno, pues decidí por irme allí con una beca deportiva a Lipscomb, a Nashville, en Tennessee, y la verdad que pasé 2 años muy buenos. Bueno, al principio fue complicado, pero no fue tan complicado como me esperaba al principio, porque también, ya te digo, al final, desde que tengo 12 años, he estado viviendo fuera de casa, sí que no era la primera experiencia que tenía fuera de casa, ni mucho menos, 3 años en Málaga, 2 años también que estuve viviendo en Almería, porque uno estuve dando viajes, pero ya te digo, al final también tuve mucha suerte de que el grupo que me acogió allí en Estados Unidos fue de mucha calidad, y bueno, la verdad que sí que es una cultura muy diferente, pero al final a mí eso me gusta, ¿no?, adaptarme a diferentes cosas. Yo soy una persona muy viajera, que me gusta, pues ya te digo, nutrirme de diferentes culturas y la verdad que es una experiencia increíble. Cosas a lo mejor que sí que me costó llevarla un poco mejor, pues el tema de la comida sí que me ha costado mucho allí en Estados Unidos, porque el tema alimenticio allí sí que, los hábitos que hay, ¿no?, yo soy una persona que también le gusta cuidarse mucho el tema de la comida, ¿no?, soy una persona saludable. Y allí, pues, quieras que no, la cultura que hay alimenticia no es la misma que hay aquí. Aquí tenemos una suerte increíble con la dieta mediterránea, ¿no?, que se ha escuchado siempre en esta zona, pues, del Mediterráneo, ¿no?, de Andalucía, del Levante almeriense. La verdad que es lo que más me costó, siéndote sincero. A nivel de cultura no, porque me adapté muy rápido, ya te digo, a lo mejor la primera, segunda semana sí que un poco me iba adaptando tal con el idioma, pero la verdad que muy bien, pasé unos años increíbles. Hay diferencia porque allí, digamos que la faceta futbolística que tienen es más física. Quieras que no, ellos vienen del fútbol americano,
o de baloncesto, donde son deportes ultra físicos. Allí el perfil de jugador es jugador de 1,95 o 100 kilos, ¿no? Entonces la faceta física ya es muy importante. Entonces sí que es verdad que, sobre todo cuando los entrenadores son de allí, autóctonos americanos, sí que es verdad que se llevan el deporte, el fútbol, a esa faceta. Ahora, sí que es verdad que, igual que yo me fui hacia allí a Estados Unidos, hay muchísimos entrenadores que se están yendo allí, están creando academias, mexicanos también, y al final, quieras que no, ese fútbol más de asociación, ¿no?, más táctico, está empezando a inculcarse. No te iba a decir todavía que está a un nivel como aquí en Europa, pero sí que es verdad que poco a poco está siendo un proceso. Y bueno, ya te digo, sobre todo también está empezando a entrenarse desde jóvenes, desde niños, porque allí sí que es verdad que la mayoría de chavales que empiezan a jugar al fútbol empiezan a jugar desde edades pues cercanas a los 12, 13. Yo considero que lo mejor es, cuanto antes, pues, lo mejor, ¿no? A 4 o 5 años, como yo empecé a jugar al fútbol, pues para coger esa buena base, ¿no? Y allí pues es de lo que pegan un poco. Allí pues, como hay tantos deportes, pues prueban una cosa, prueban otra. Entonces al final el fútbol, como no es un deporte autóctono de allí, a lo mejor lo dejan pues, para más tarde. Entonces sí que a lo mejor ese es uno de los puntos que tienen a mejorar. Sí, al final se me dio la situación esa de, pues yo terminé en Estados Unidos, inesperadamente también un poco, por tema burocrático, tal, de que quería cambiar de universidad y bueno, pues tema de papeles allí en Estados Unidos, porque tienes que seguir unos ciertos procesos, y en diciembre del año pasado pues me tuve que quedar aquí. Y sí que es verdad que ya se me hizo un poco tarde pues para buscar cualquier equipo de tercera y bueno, pues al final me quedé allí en Vera, que es de donde yo soy prácticamente al lado, también con la confianza de Jesús, entrenador de aquí de Ávila. Y ya te digo, la verdad que un año bastante bueno. Sí que es verdad que al final no terminamos por meternos en playoff, pero también al final tenía esa espinita ya de, porque tengo muchos amigos ahí en el Vera, pues de jugar un poco también con tus amigos, ¿no? Soy una persona también muy que le gusta echar esos ratos, ¿no? Ya por diversión, por disfrutar propiamente el deporte. Que no digo que no lo disfrute aquí, pero sí que es verdad que echar esos ratos con tus amigos, ¿no? Un poco más informal, pues sí que se echaba un poco de menos. Entonces la verdad que esos 6 meses yo me lo pasé en grande. También pues cuando gana lógicamente mejor, al final el equipo que teníamos en esa categoría era increíble, quieras que no, aunque parezca una categoría, vale, 2 categorías por debajo de tercera ref, pues decir a priori un poco más flojo. La verdad que un nivel bastante alto. Y bueno, al final no se consiguió el objetivo de meternos en playoff, pero bueno, yo la verdad que súper satisfecho. Los 6 meses que tuve ahí en Vera, súper contento y bueno, yo la verdad que lo di todo con gente de Águilas, como tú has dicho, con Eric, con Lajarín, que ahora está aquí también en el equipo, Eric también, y con Jesús. La verdad que echamos un año bastante bueno, bastante bonito. Yo personalmente, y creo que concuerdo con el resto de compañeros de la plantilla, más satisfechos, porque al final nadie se esperaba que pudiésemos llegar a tal punto, ¿no?, a final de temporada, después de vernos, entre comillas, porque tampoco estuvimos tan mal, vernos donde nos vimos en diciembre. Pero yo satisfecho, la verdad, porque al final cuando haces una segunda vuelta como la que hicimos, como la que hemos hecho recientemente, eso te da pues para sentirte orgulloso del trabajo realizado, porque al final termina un año muy duro, personalmente y a nivel colectivo, pero lo terminas de la mejor manera, terminas ganando y bueno, al final tampoco, como no depende de ti el meterte o no, pues al final te hace irte satisfecho, porque ya te digo, el objetivo a principio de temporada tampoco era ese, porque como bien ha dicho Felipe Cano muchísimas veces desde el comienzo de la temporada, el objetivo de este año era la permanencia. Lo hemos conseguido con creces, hemos quedado, si no recuerdo mal, a 25 puntos de descenso, una burrada. Entonces, bueno, sí que es verdad que el aliciente del playoff pues era bonito, las últimas 4 o 5 jornadas sí que cuando fuimos conscientes de que a lo mejor se podía dar, pues sí que, oye, lo afrontamos pues con ese puntito de ilusión que te da pues meterte en un playoff, pero bueno, al final no se ha podido dar. Yo la verdad que súper contento con todo, porque ya te digo, la temporada ha sido súper ilusionante y súper buena. Bueno, al final, siendo sub-23 todavía me queda mucho tiempo de fútbol, o por lo menos espero que me quede mucho tiempo, entonces tampoco pienso mucho más allá, ¿no? Yo la verdad que juego por disfrutar a día de hoy, entonces la verdad que bueno, pues veremos en los próximos meses qué pasa, pero la verdad que este año he estado súper contento, no me disgustaría tampoco quedarme en la situación en la que estoy, porque ya te digo, el año que he hecho ha sido, considero que bueno, he estado súper contento. La dinámica en la que he estado tanto con filial como con primer equipo
me ha gustado, no te voy a engañar. Al final, como te he dicho al principio, verte metido en esa dinámica de primer equipo y compitiendo con el filial, pues a todo jugador le gusta. Sobre todo, bueno, ya veremos a ver qué pasa con el primer equipo, si asciende o no, ¿no? Esperemos que sí. Pero ya te digo, no, tampoco miro más allá. Yo ahora mismo estoy centrado en terminar bien el año con el primer equipo y, por supuesto, pues dar el 100% y si puedo el 200% para que el primer equipo, el Águila, el año que viene juegue en primera red. Bueno, nada, pues simplemente que por favor que estéis todos, absolutamente todos al 100% con el equipo, tanto los que podáis viajar como los que no, los que podáis viajar, que disfrutéis del partido allí en Mallorca, los que no, pues hacemos ese llamamiento, ¿no?, para que apoyáis desde aquí, desde Águila, al club y nada, que esperemos que al final el objetivo se dé, desde la plantilla y el cuerpo técnico y la dirección confiamos al 200% de que se va a dar y nada. Esperemos que el año que viene el Águila sea de primera red y nada, mucho ánimo a todos.